Buenas noches, querida familia, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Los que viven en el centro de la República, seguramente con mucho frío. Quizá algunos de ustedes inundados en las calles de nuestro querido México, de vuelta a sus casas del trabajo. Tengan buen camino y bueno, pues hoy, como todos los jueves, tenemos nuestro jueves de Romanos. Solamente lo adelantamos por única ocasión, 30 minutos, para que nadie ponga pretextos, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Algunos no saben de qué estoy hablando, ahí pidan discernimiento. Pero bueno, no queríamos que nadie tuviera ningún pretexto el día de hoy para no continuar con esta enseñanza. Y si alguno de ustedes no tiene la oportunidad de entrar a las 7:30, pues ya como saben quedará el mensaje grabado para que más tarde, a la hora que sea, pues lo puedan volver a reproducir. Así que vamos a orar ahí donde quiera que estés, excepto si vas manejando. Acompáñame cerrando tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque estamos conmigo, porque tú nos permites estar unidos, no presencial, pero sí espiritualmente, Señor, a la distancia, en un mismo sentir, para poder estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que a través de este mensaje tú nos edifiques, que tú nos hables, si es necesario que nos confronte, nos exhortes, pero siempre para edificación, Señor. Que tú quites todo estorbo del medio, toda distracción, y que nada se interponga hoy entre lo que quieres enseñar y nuestros corazones. Que esta palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil, que produzca fruto. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a los que se van conectando. Hemos estado estudiando los últimos versículos del capítulo 10 de la carta a los Romanos en una serie de mensajes bien interesantes, y los últimos dos los titulamos La bendición de enviar, predicar y oír, donde hablamos de la bendición que es ya sea nosotros ir directamente, orar por los que han sido enviados o colaborar con los ministerios que de alguna forma envían presencialmente o a través de redes la palabra de Dios. Hemos visto la bendición que es también nosotros, en la forma en la que Dios nos los permita, ser instrumentos para que otros puedan escuchar. Y la semana pasada lo que veíamos son dos verdades bien importantes que, resumidas en menos de un minuto, son que número uno, nuestra chamba es sembrar la semilla, no garantizar que haya fruto con la semilla que fue sembrada. Tenemos que ocuparnos en sembrar el mensaje, no preocuparnos por el resultado del mensaje, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Si tú vives afanado por qué hizo la gente a la que tú le predicaste con esa palabra, pues puedes terminar frustrado, porque al mismo Jesús, ¿verdad?, uno de sus 12 discípulos lo terminó crucificando. A muchos de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué digo yo? A muchos, a todos, los perseguían por el mensaje. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por si la gente recibió o no el mensaje, podemos acabar frustrados, podemos acabar nosotros estresados, y nuestra chamba pues es únicamente sembrar la semilla, y ya lo que pase con ella pues es la obra del Espíritu Santo. Vimos en segundo lugar que no tenemos que hacer menos a nadie, que el Señor aún a los que menos esperamos los puede terminar tocando, así que nosotros tenemos que predicarle o sembrar la semilla de la manera en que Dios lo disponga absolutamente a todos. Y todo esto viene precedido de una serie de versículos bien interesantes que quiero leer textualmente. Romanos capítulo 10, versículo 13, que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta Pablo luego, y esto lo estudiamos en un mensaje muy confrontador: ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en alguien del que no han oído? ¿Y cómo van a oír si tú y yo no les predicamos? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Así que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, como ya lo vimos hace 8 días, obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y de aquí pues luego en los siguientes versículos que leímos la semana pasada, el Señor nos enseña que aunque muchos le rechazaron, versículo 19, dice que les provocaría a celos con un pueblo que no era su pueblo, con un pueblo sensato los provocaré a ira. Versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté
a los que no preguntaban por mí. Y en medio de esto está uno de los versículos más famosos, más predicados, más memorizados, más conocidos, que es el versículo 17, o al menos así lo debería de ser, y de aquí nace el título de la enseñanza de hoy. Así que la fe es por el oír, y el oír, dice la Biblia, por la palabra de Dios. Y este es el tema de esta noche, el tema número 101 ya de todas estas transmisiones. No sé si por ahí me brinqué alguna, repetí la numeración, pero bueno, si no, por ahí aproximadamente vamos. Y el tema de hoy es: la fe es por el oír, y el oír, 3 puntos suspensivos, porque tú conoces y ya leíste el resto. El oír por la palabra de Dios. Y quiero que veamos brevemente, porque ya llevo como 3 semanas que según yo vamos a terminar estas porciones. Les dije la semana antepasada, solo va a ser breve, y no, y la pasada, y vamos a acabar rápido, y no más no, ¿verdad? Pero ya es lo único que nos falta ya para pasarnos ahora sí al capítulo 11, pero no me quería yo pasar sin meditar en este versículo 17 que es tan importante. Entonces vamos a ir por partes, y lo primero es aclarar que el contexto, estrictamente hablando, del que está hablando es que las personas, la fe de la cual está hablando en los versículos previos, que va a llevar a la gente a ser salva, no va a producirse sino por el oír, y ese oír por la palabra de Dios, no por ningún otro medio, no por ningún otro método. La iglesia puede y debe hacer muchas cosas, pero ninguna de estas puede sustituir, reemplazar o ser prioritaria a nuestra predicación de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el contexto está hablando de la salvación de las personas. Recordemos el versículo 14 que te acabo de leer: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán aquel del cual no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Todo esto, ¿verdad?, también viene precedido de otro versículo muy famoso que ya hemos visto anteriormente, que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y hablamos, ¿verdad?, de la importancia que es que lo que confesamos con nuestros labios vaya de acuerdo a lo que creímos en nuestro corazón. Entonces, quienes han estado en los últimos estudios, los últimos meses, tienen bien claro esto, y quienes no, es importante que lean, acabando este mensaje, si es posible, si tienes alguna duda, todo el capítulo 10, para que te des cuenta de dónde cuadra este versículo 17, que lo podemos aplicar también de forma personal, pero que la aplicación, estrictamente hablando, que se le está dando es a la fe salvífica, es decir, la fe no para el día a día, no la fe que es la confianza que yo tengo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, sino la fe para salvación en la vida de las personas. La fe que depositan en Jesús como Señor y Salvador no va a venir más que después de haber oído, y haber oído que la palabra de Dios. Enfatizo tanto en esto porque como iglesia, en este siglo donde hay tanto humanismo dentro del cristianismo o pseudocristianismo, es muy fácil que sinceramente equivocados nos perdamos del camino, y que buscándole hacer un bien a las personas no les hagamos el mayor bien, que es el de transmitir aquel mensaje que puede salvar su alma. Es decir, nos saturamos a veces de tantos proyectos, de tantos talleres, de tantas dinámicas para ayudarles en tantas áreas de sus vidas sin haberles predicado el evangelio. Y vuelvo a repetir, la fe que los va a salvar es por el oír, y el oír única y exclusivamente, versículo 17, por la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otro camino. Entonces, si como iglesia nos perdemos tantito, si como iglesia nos desviamos y comenzamos a reemplazar esto por otras actividades, podremos estar cumpliendo con parte de la misión, pero no con la gran comisión. ¿Qué es lo que quiero decir? Está muy de moda, por ejemplo, aquello que se llama, lo digo entre comillas, el evangelio social. No es que está mal, te estoy diciendo, es cumplir con la misión, pero no puedo por cumplir con la misión incumplir la gran comisión. La gran comisión va antes de cualquier misión, y cualquier misión tiene que ir de la mano con la gran comisión. Una misión sin la gran comisión
no es la gran comisión, ¿no? Sonó trabalenguas, casi poético, pero es lo que la Biblia enseña. La gran comisión que Jesús nos mandó, Mateo 28, 19 al 20, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que hemos aprendido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es ir y predicar la palabra, es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Insta tiempo, predica tiempo, fuera de tiempo, pero ¿qué es lo que le mandó predicar? La palabra. Entonces, cuando nosotros como persona, como familia o como iglesia, por ejemplo, vamos a alguna comunidad y llevamos algún tipo de ayuda, o le das a una persona en la calle dinero, comida, o le das algún consejo al vecino para su matrimonio, o al joven para luchar con las adicciones, o a la mujer para lidiar con la depresión, o al adolescente con los problemas de la vida, no está mal, es parte de la misión, pero tiene que ir de la mano con la gran comisión. Todo esto que acabo de mencionar y toda la lluvia de ideas que se te puedan ocurrir a través de las cuales tú estás ayudando a los demás, ya sea en el área emocional, familiar, financiera, la que sea, en su salud, cualquier cosa que hagamos por ayudar a la gente que nos rodea en cualquier área de sus vidas, sin la gran comisión, va a ayudarles temporalmente, pero no va a salvarles eternamente. Entonces es como llevar a un enfermo de alguna enfermedad terminal con el médico, y supongamos que el médico hasta el día de hoy tenía únicamente pastillas para aliviar los síntomas, pero de repente sale una medicina para rescatarlo y eliminarla por completo. ¿Qué es lo que tú consideras que sería prioritario? Creo que cualquier persona, ¿verdad?, podría estar de acuerdo conmigo en que lo más importante sería lo último que se descubrió. Y cualquier persona le reclamaría al doctor: oye, ¿por qué únicamente me diste pastillas para aliviar los síntomas si tenías tú la manera de curarme no solamente los síntomas, sino curarme también de la enfermedad? Entonces, el problema principal del mundo es el pecado. Y a veces nosotros como iglesia, como personas, nos enfocamos en aliviar los síntomas y se nos olvida que este era un mundo perfecto, que todo lo que Dios hizo cuando lo hizo, Génesis 1 y 2, vio que era bueno en gran manera, que el Edén era perfecto y que lo que lo corrompió fue el pecado, que el problema del mundo es el pecado que se infiltró al mundo, y que la solución, como lo hemos visto anteriormente en Romanos, que va sistemáticamente llevándonos del origen del problema a la solución del problema, es Cristo. Entonces vimos en los primeros capítulos de Romanos cómo el ser humano está separado de Dios, cómo el remedio es Cristo, y ahora lo que la Biblia enseña es que nosotros tenemos que predicar al remedio, a Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas que ya vimos anteriormente que son. Si yo llevo cualquier otro mensaje, cualquier otra ayuda, insisto, porque no quiero sonar fariseo, legalista, envidioso, religioso, no está mal, pero no es la prioridad. Es parte de la misión, pero no puede estar por encima de la gran comisión. ¿Sí me explico? Porque a veces nos vamos a extremos de no hay que ayudar y solamente predicar, y ningún otro tipo de ayuda y ningún otro tipo de mensaje. Entonces tienes a predicadores que nada más están todos los domingos mandando a la gente al infierno, ¿no? Y que escuchas sus mensajes y que tú dices: brother, llevo 10 años escuchándolo, o 5 o 20, y de una u otra forma básicamente es lo mismo. No está mal. Es lo principal que tenemos que predicar, el Evangelio, pero también la Biblia habla de muchas otras áreas, ¿verdad? Nos habla de cómo Dios tiene que manifestarse en nuestra vida, de cómo nosotros llevar finanzas de acuerdo a la palabra de Dios, de cómo cuidar mi cuerpo, de cómo vivir como ciudadano, como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas áreas las tenemos que predicar. Sí, no estoy diciendo que no. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en medio de estos dos polos opuestos? Personas que están ayudando a todos de todas formas, pero sin enseñar la salvación de su alma. O personas que están tan comprometidas con la salvación del alma de la persona que se les olvida que una vez que esa persona fue salva, necesita el consejo de la palabra de Dios para todas las demás áreas de su vida. En medio de esto, el cuerpo de Cristo está dividido en estos dos polos opuestos. No sé si me estoy explicando. Por una parte, un grupo de personas, ¿verdad?, pues que están con un corazón sincero y honesto tratando de ayudar, y van y visitan comunidades y la ayuda, etcétera, etcétera, pero que si no les predican la palabra de Dios, no se han puesto a pensar
¿Y de qué va a servir a la luz de la eternidad toda esta ayuda? Y tengo un ministerio para dedicarme a ayudar a matrimonios y mujeres y jóvenes con sus problemas, con sus adicciones, con sus luchas, pero si no les presento el evangelio, de poco va a servir haberles ayudado temporalmente. Insisto, y que quede bien claro, no estoy diciendo que está mal y que nos tenemos que ir al otro extremo que acabo de mencionar, de únicamente estar predicando una cosa todo el tiempo, sino que el equilibrio perfecto es el que nos enseña la palabra de Dios. Pablo, el autor de este mensaje, cuando se despide de una de las iglesias en el libro de los Hechos, les anuncia y les dice: no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, como tantas veces lo he dicho, la sana doctrina no es solo predicar lo bonito, solo predicar lo confrontador, es predicarlo todo, pero dentro de ese universo, dentro de ese todo, nuestro mensaje ha de ser, y este es el meollo del asunto, cristocéntrico. Tenemos que predicar la palabra, porque sin la palabra la gente no puede tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si no predicamos la palabra, la gente no va a creer, y si la gente no cree, no va a ser salva. Y entonces, felicidades, le ayudaste 20, 30, 40 años en algunas áreas de su vida. ¿Y de qué habrá servido, verdad? Que le ayudaste con un curso a cómo ser un mejor empresario, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor madre, cómo tener mejor salud, cómo hacer mejor negocios, lo que tú quieras, a tener una mejor comunidad, una mejor alimentación. La ayuda que tú llevaste habrá sido parte de la misión, pero fracasamos si no fue de la mano de la gran comisión. Entonces, el equilibrio es este. Prediquemos toda la palabra para todas las áreas, ayudemos de todas las formas posibles a todo el mundo posible. De hecho, el domingo de eso será el mensaje del segundo y tercer servicio, de cómo la iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo y cómo nosotros como personas y familias tenemos que ser de bendición a todo nuestro entorno en todas las formas posibles. Pero fracasamos si todas estas formas y todos estos mensajes no llevan a fin de cuentas a esa persona a entregar su vida a Cristo. Porque no van a ir a través de Cristo por una ayuda o por un milagro o por un consejo. Van a ir a través de Cristo por el evangelio. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si no predico la palabra de Dios, todo lo demás que haya dicho, a fin de cuentas, a la luz de la eternidad, no habrá servido, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, de nada. Entonces, nuestra finalidad no es llevar a la gente a ser seguidores de nosotros, a ser seguidores de nuestro ministerio, es llevar a la gente a ser seguidores de Cristo. Y esta es una gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay ministerios enormes que se desmoronan cuando cae el líder o cuando fallece el líder, porque esa gente nunca aprendió a depender de Dios. Porque hay mucha idolatría también dentro del cuerpo de Cristo. Hoy, como lo he dicho anteriormente, hay muchas personas que siguen más al hombre que a Dios. Personas que publican más las frases célebres, tuiteras del hombre que la palabra de Dios, cuando realmente los hombres no tenemos nada que decir más que lo que dice la palabra de Dios. Y nuestra chamba es simplemente explicarla, dejando que la misma Biblia se interprete a sí misma y solamente con ejemplos, ilustraciones cotidianos de la vida diaria para que se entienda mejor, pero lo que tenemos que enseñar es su palabra. Si no enseñamos la palabra, primer problema, a la luz de la eternidad, estaremos fracasando en nuestra gran comisión. Segundo problema que quiero abordar en este mensaje. Este pasaje, por supuesto, que como ya lo vimos, el contexto estricto en el cual está escrito está hablando de la salvación eterna de las personas, pero también es cierto que la fe en el día a día que necesitamos para vivir, porque como lo hemos visto, el justo por la fe vivirá, también va a venir únicamente a través de la palabra. Voy a hacer una pausa un minuto para poner a cargar mi computadora, porque una vez que lo olvidé dije, no pasa nada, me la sigo sin el bosquejo para no distraerlos, pero olvidé que no solamente está aquí mi bosquejo, sino también el programa que utilizo para transmitir, y se nos cayó la transmisión. Entonces, como no quiero que eso pase, listo, continuamos. Entonces, el segundo gran problema, como te decía, es que si el justo por la fe vivirá, y ya explicamos en un par de mensajes en Romanos que esta palabra vivirá no solo habla de la vida eterna, sino también es una palabra en griego utilizada para referirse a los asuntos del día a día, lo cual nos enseña que en mi diario vivir necesito también seguir viviendo por fe.
Y la fe es por el oír por la palabra de Dios. No solo soy salvo cuando escucho el evangelio y lo creo, y entonces Dios produce en mí esa fe salvífica, sino que en el día a día, de igual manera, si no estoy en contacto con la palabra de Dios, no tendré la fe necesaria para enfrentar esta vida, puesto que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo gran problema de muchos creyentes. Primero, refiriéndonos a nuestra chamba con los demás, pues que no estamos llevando a las personas a Cristo, que les estamos ayudando temporalmente, pero que no estamos contribuyendo a su salvación eterna. Pero ya aplicando esto a nosotros mismos, a nuestro día a día, ¿por qué muchas veces no tenemos fe? Y ahorita voy a explicar qué es la fe y cómo aplicar esto, ¿verdad? Y el gran problema es este. Creemos que son los problemas que nos rodean, que nos afectan, que minan la fe, y realmente no es esa la respuesta. La respuesta aquí está en Romanos 10:17. Es muy sencillo. Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y yo escucho las voces del mundo, de Joaquín López Dóriga, de todos los noticieros, de todas las redes sociales, de las películas, de Netflix, de todo, menos de la palabra de Dios, ¿cómo puedo entonces caminar por fe? ¿Por qué mucha gente no está caminando como camina el justo? Por fe. ¿Por qué mucha gente está caminando derrotada? ¿Por qué mucha gente está caminando amargada, deprimida, desanimada? ¿Por qué tanto cristiano que no está viviendo una vida plena? Y no hablo de perfección. Hemos visto muchas veces que es normal que al momento que viene una aflicción nos cause desánimo y que a lo mejor miden nuestras emociones, pero que me tengo que levantar, que no me puedo quedar ahí. Y porque hay mucha gente que se está quedando tirada, que no está venciendo estos obstáculos porque no está caminando con fe. Vamos a ir por partes. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no veo? Lo que sucede en el mundo espiritual. Fe es tener la seguridad de que, como le dijo Eliseo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Es creer que en el mundo espiritual que no puedo ver hay una batalla que se está llevando a cabo donde Dios está obrando a favor de su propósito sobre mi vida. Fe es tener la convicción de lo que no se ve, es estar seguro que aunque todo parezca contrario al plan de Dios para mi vida, Él está obrando su buena, agradable y perfecta voluntad. Es creer, como Pablo dijo en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Es creer que aunque no puedo verlo y veo a mis hijos apartados, Dios está trabajando en su corazón, que aunque viene crisis, Dios está trabajando y va a proveer, que no me va a faltar nada. Fe es la convicción de lo que no se ve, pero también es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Todas aquellas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Caminar por fe es entonces caminar no de acuerdo a lo que estoy viendo que está sucediendo, sino a lo que Dios dice que va a pasar. Esa es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que Él dijo que haría en cada una de las áreas de mi vida, en cada uno de los miembros de mi familia, de la gente que me rodea. Y ahí es cuando entendemos cómo el justo por la fe vivirá. Porque cuando todo es contrario a lo que Dios ha dicho, es solamente esa promesa de parte de Dios lo que nos puede sostener. En tiempos de adversidad, solamente creer lo que Dios ha dicho que será es lo que nos logra mantener firmes. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no vive en la palabra de Dios? Voy a hacer una pausa un segundo porque el cable de mi cargador está fallando, está medio enchamucado. No sé. Es algo aquí creo que en la conexión y temo que nos vaya a desconectar. A lo mejor es una señal de Dios de que tenemos que terminar pronto porque a las 8:10 inicia el clásico. No me van a creer, van a pensar hasta que es broma. Ok, listo, ya lo logré, ya estoy tranquilo. De repente me vieron volteando hacia abajo, un poco estresado. Y es que está fallando la conexión y algunos dirán, si lo hubieras dejado en la tarde cargando, pues ¿qué creen que hice? Pero falló la conexión de la tarde y sorpresa, cuando tomo la computadora resulta que no estaba cargada. Pero bueno, ya quedó ahora sí. Entonces veíamos, si la fe es la certeza de lo que se espera, es estar seguro de que Dios va a cumplir sus promesas, es confiar en su palabra, es descansar en su palabra. Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Qué va a pasar con un creyente que no vive en la palabra? Pues va a ser un creyente que no va a tener la certeza de lo que se espera. Y yo algún día hice esta pregunta, en un domingo, me acuerdo perfectamente, en la congregación. ¿Cómo voy a tener la certeza de lo que se espera si ni siquiera sé lo que estoy esperando? ¿Cómo voy a caminar por fe si ni siquiera sé qué es lo que estoy esperando? ¿Cómo voy a tener la certeza de lo que Dios va a hacer si no conozco a través de su palabra lo que Dios dice que va a hacer? No sé si me estoy explicando. Para tener la certeza de lo que se espera, primero tengo que saber qué es lo que voy a esperar. No puedo tener la certeza de lo que se espera si ni siquiera sé qué es lo que estoy esperando. Entonces hay mucha gente que llega el domingo y que dice: pastor, ore por mí para que Dios me dé fe, pero que no leen la Biblia, que no se congregan, que no se discipulan, que no escuchan prédicas, que no leen ningún libro, que medite, que estudie, que profundice en las Escrituras. Por más que yo ore por esa persona, lo cual es una contradicción con la Biblia, pues esa persona no va a tener fe, porque la fe no es por una oración, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, Gálatas 5:22, se describe como una de las 9 cualidades de lo que produce el Espíritu Santo como fruto de sobre nuestras vidas, pero viene a medida que nosotros al mismo tiempo tenemos comunión y contacto con su palabra, porque entonces empiezo a leer sus promesas y en la adversidad es el Espíritu Santo que me fortalece con esas promesas, que las convierte, aquello que era letra en mi mente, vida en mi corazón. Entonces puede, digámoslo entre comillas, resucitarme o despertarme emocionalmente, porque me recuerda, porque me aviva con las promesas de lo que Él me mostró, de lo que Él me dijo que haría. Pero si no conozco esas promesas, si no conozco esas verdades, ¿cómo puedo en tiempo de adversidad aferrarme a ellas? Haz de cuenta, para explicarme mejor, voy a utilizar un ejemplo, una analogía. Yo te dejo una caja fuerte y yo te digo que si algún día tú pasas por alguna dificultad económica, en esa caja fuerte hay $1,000,000. Pero esa caja fuerte tiene una combinación que te voy a dejar escrita en un libro, y tú la tienes que memorizar todos los días para cuando haga falta. ¿Qué pasaría con una persona que creyó a esto que yo le dije y memorizó esa clave, y viene un día un tiempo de crisis muy severa sobre su vida? Si esa persona creyó en lo que yo le dije, ¿se afligiría por la crisis? No. Sonreiría, descansaría, no se preocuparía. ¿Y qué haría? Naturalmente se dirigiría a la caja fuerte con la combinación, porque me creyó, y como me creyó, memorizó la combinación que le sirvió en tiempos de adversidad. Pero ¿qué pasa con alguien que no me creyó y que dijo: no, es puro choro de Jesse, ¿verdad? Obviamente jamás en su vida va a perder ni un segundo de su tiempo en memorizar una combinación de algo que cree que no existe y que no le sirve para nada. Cuando venga el tiempo de la crisis, si alguien le trae la caja fuerte, de nada le va a servir la caja fuerte, porque no se sabe la combinación. Lo que te estoy queriendo decir, querido amigo, querido hermano, es: Dios nos ha dejado algo más valioso que $1,000,000 en una caja fuerte. Nos ha dejado sus promesas, nos ha dejado su guía, nos ha dejado su palabra, que es un tesoro invaluable, con la garantía, como le dijo a Josué en capítulo 1, que si meditamos, guardamos y hablamos su palabra, todo nos saldrá bien, todo lo que hagamos será prosperado. Con la garantía, con la certeza de que no todo será color de rosa, pero sí que todo obrará a nuestro favor si nosotros amamos a Dios. Es tan valioso lo que hay en esa caja fuerte, que es su palabra, que nos ha dicho: medítala, guárdala, escudriñala, estúdiala. ¿Y qué pasa cuando un cristiano en verdad cree en estos tesoros que hay? Cuando una persona dice: estoy seguro, confiado, creyente en que estas promesas son necesarias y que estas verdades son debido a muerte para mi día a día, pues va a memorizar la combinación. Va cada día a tener en su mente presente aquella combinación, porque sabe que en algún momento la va a necesitar.
¿Qué pensarías de una persona que dice que sí cree que hay un tesoro escondido en la palabra de Dios, pero que vive menospreciando en el día a día la palabra de Dios? Evidentemente es alguien que pues no creyó que había un tesoro, que ahí estaba escondido. Y cuando venga el tiempo de adversidad, de repente llega a la caja fuerte y sorpresa, no tiene la combinación. Es decir, no conoce, no sabe cómo abrir esa caja fuerte, por así decirlo, porque nunca memorizó esta combinación. Y esto representa a los creyentes que vivieron toda su vida ignorando la palabra de Dios, ignorando los consejos de la palabra de Dios, ignorando las promesas de la palabra de Dios, y que cuando viene la adversidad dicen: Dios, bendíceme con tu palabra. Y Dios dice: pues yo ya te bendije y ya te la di, pero tú la tienes totalmente olvidada, totalmente ignorada, escondida en lo más recóndito de algún cajón, en alguna habitación, no la tienes presente. Entonces la Biblia tiene ese tesoro potencial para bendecir nuestras vidas, y ejemplos sobrarían de grandes hombres de Dios en la Biblia que se aferraron en tiempos difíciles a las promesas de la palabra de Dios, que fueron en los tiempos complicados las promesas de Dios y creer lo que Dios haría, lo que los sostuvo y los mantuvo firmes. Y nosotros a veces nos queremos mantener firmes en Dios, pero sin conocer su palabra, y esto suena noble, pero bíblicamente no existe. La fe sin la palabra de Dios no se puede producir, porque vuelvo a repetir, y aunque suene casi infantil esta forma tan sistemática y repetitiva de enseñarlo, lo que estamos aprendiendo hoy, y nos tiene que quedar bien claro, es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Mi hermano, podría seguir explicando con muchos ejemplos, con muchas maneras, con muchas ilustraciones. En resumidas cuentas, no hay otra manera, no hay otro método, no hay otro camino. Si tú quieres permanecer firme, enfrentar los problemas, las adversidades, con tu apatía espiritual, va a ser imposible. Si tú quieres vivir exitoso en un mundo lleno de tantos conflictos, de tantos ataques, de tantas presiones, sin estudiar la palabra de Dios, creyendo que con el domingo basta, y además te buscaste una iglesia donde el servicio sea, pero así, llegas y 20 minutos de predicación, que digo predicación devocional, y vámonos, porque para allá va el cristianismo, cada vez más esta es la tendencia, ¿verdad? No, aquí está buenísimo porque el servicio solo dura 40 minutos, llego, 15 de alabanza, 5 de avisos, 20 del mensaje, ¡vámonos! Y toda la bola de cristianos holgazanes felices porque de toda su semana, de 7 días, de 24 horas cada día, únicamente dedicaron 20 minutos a escuchar a alguien que predicó 1 minuto de la palabra de Dios, que citó un versículo y 19 minutos de puro rollo, y con eso creen que pueden enfrentar los problemas del día a día. ¡Imposible! Mis hermanos, con todo respeto, y no es para que te llenes de culpa, vergüenza, condenación, sino para que procedamos hoy a un cambio de actitud. Por eso estamos como estamos. Por eso tanta gente deprimida, ansiosa, estresada, amargada, frustrada, sin gozo, sin paz, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no puedes vivir en el sentido que la Biblia habla de la palabra vivir la vida abundante. Solo el justo por la fe vivirá. Sin fe no puedes vivir esta vida como Dios quiere que tú la vivas. Le estamos viviendo de esta manera porque le estamos viviendo sin fe, y le estamos viviendo sin fe por la apatía que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por nuestra falta de compromiso para buscar de Dios. No estoy hablando de perfección, no me taches de legalista religioso, no voy para allá. Estoy hablando de rendición. Todos cometemos errores, pero en medio de este proceso de santificación progresiva que hemos estudiado anteriormente, hay algo que sí o sí depende de nosotros y no podemos anular de nuestras vidas, y es una vida de rendición. El depender cada día de Dios, el buscar cada día de Dios, el aprender cada día de Dios, y el pedirle en oración que nos dé la sabiduría para poner en práctica aquello que hemos aprendido. No se trata de irnos al extremo de creer que dedicar horas para estudiar intelectualmente y llenarme de información es suficiente. No, porque seríamos como los religiosos a los que Santiago les escribió, y otra vez volvemos a los dos extremos. Y es que es muy fácil irnos a polos opuestos. Es bien fácil, como decimos, ¿verdad?, irnos por las tortas. Por una parte, el grupo de personas que ya hablamos, apáticas, flojas, que dicen, vamos a buscarnos la iglesia que menos predique, y además llegan tarde para acabarla de amolar, ¿no?
O sea, solamente por un acto de misericordia los dejamos entrar, pero hay gente que yo veo entrando después de que empezó el servicio, no digo el servicio, el mensaje, o sea, dice, ya pasaron los 20 minutos de alabanza, ya pasaron los 5 minutos de avisos, llevo 20, 25 minutos predicando, 45 minutos, 1 hora, 1 hora y cuarto tarde, y a esa hora van llegando. Si no sabían los horarios, ok, si fue algo que se les salió de control ese día, ok, pero que ya sea su hábito de cada 8 días, me pregunto, ¿a la escuela de sus hijos también llegan 1 hora tarde? ¿Al trabajo también llegan 1 hora tarde? ¿Al cine también llegan 1 hora tarde? ¿A la América Chivas también llegan 1 hora tarde? No, ahí sí están pero en puntito, ¿verdad? Pero para buscar de la palabra de Dios siempre hay un buen pretexto para no estar a tiempo. Mi hermano, por eso está así tu vida. No es que Dios dijo, pues manda un rayo del cielo, ahí te ve el castigo, aleluya. No, es que cuando vienen las dificultades, no tienes el consejo de Dios para enfrentarlas. Cuando viene la tormenta, no tienes la promesa para mantenerte firme. Cuando vienen las decisiones, no tienes un consejo para saber qué hacer. Las cosas no te salen bien, Josué 1, y no prospera todo lo que haces, no porque Dios te mandó la maldición, sino porque el tesoro de su palabra, con la clave que te dio, con la contraseña que te dio, que es Jesús, que es su Espíritu, para que revele a tu mente la vida de su palabra, para que te dé entendimiento, para que te dé discernimiento, lo has dejado totalmente sepultado, lo has dejado totalmente ignorado. Y las cosas así no pueden funcionar, porque la palabra es útil, le dijo Pablo a Timoteo, para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y si yo menosprecio la palabra de Dios y busco el servicio que dure menos tiempo, y además de eso, entre semana jamás medito la palabra de ninguna manera posible, pues evidentemente que las cosas no me van a salir bien en el día a día, que voy a tomar malas decisiones por desconocimiento de la palabra y que no tendré la fe que necesito para enfrentar la adversidad porque no tengo la palabra en mi corazón. Y el otro extremo es la gente que nada más la medita y la memoriza intelectualmente, pero que nunca la guarda. Y tampoco eso está bien. Esos eran los fariseos. Y hay mucha gente así legalista, ¿no? Los teólogos del Facebook, que nada más andan ahí humillando, publicando memes, burlándose, etcétera, etcétera, pero que con sus vidas no hacen nada, y de ellos ya hemos hablado, y tampoco se trata de eso, de venir y memorizar y ya aprendí, sino que ahora en oración con humildad, siendo ese humilde en espíritu, decirle: Señor, ¿y cómo quieres que aplique esto a mi vida? De nada me sirve haber tenido información si nunca supe cómo convertirla en formación. ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros, mis hermanos? Resumiendo esto último del capítulo 17 que nos faltaba. Número 1, predica la palabra. A los que llegaron tarde les invito luego, en unos minutos que terminemos, a escuchar el mensaje desde el principio, porque vimos las dos aplicaciones: la palabra predicada hacia los demás y la palabra predicada hacia nosotros, a los que no son creyentes y a los que ya lo somos. En ambos la palabra produce fe, en ellos la fe para salvación, en nosotros primero produjo esa fe, pero en el día a día también produce la fe, por la cual el justo por ella vivirá. Entonces todo lo que hagamos tiene que ir acompañado de la predicación de la palabra. La misión sin la gran comisión no va a servir de mucho, ni al extremo de ser el religioso legalista, ¿verdad? Que dice: no, la misión no sirve de nada y no hay que ayudar a nadie, solo hay que predicar. No nos vayamos por las tortas. Sí hay que ser de bendición en este mundo, pero entendiendo que no hay mayor bendición que predicar la palabra. Entonces ayudemos a los demás, pero les demos la mejor ayuda, que es la predicación de la palabra. Y aplicado a nosotros, ¿verdad?, en toda esta agenda saturada que tenemos nosotros en el día a día de actividades, de alguna forma, mi hermano, tenemos que estar en contacto todos los días con la palabra. No estoy diciendo que necesitas encerrarte 4 horas a leer la Biblia y mandar a volar a toda la familia y al trabajo y a todo el mundo en este mundo tan saturado de actividades, con tanto tráfico, con tantas cosas que hacer. Los que estamos casados y tenemos hijos, quisiéramos que el día no durara 24, sino 48 horas para que rindiera la vida, ¿verdad? Y como hace poco predicaba con los matrimonios, como esto es imposible, tenemos entonces nosotros que priorizar en nuestra agenda
lo más importante. Eliminar ciertas cosas que no son indispensables y tratar de aprovechar bien el tiempo. Y a lo mejor tú dices, oye Jesse, es que yo camino a mi trabajo, hago 2 horas manejando por el tráfico, o 1 hora o media hora. Bueno, en esa hora o media hora o 2 horas, escucha la palabra. La mejor inversión que puedes hacer es suscribirte. Voy a pedir regalías por esto, ¿verdad? A YouTube Premium. Y ahí tú puedes escuchar prédicas y prédicas y prédicas, debates, un montón de mensajes que te van a edificar. Apagas tu teléfono, pones el altavoz o los audífonos o los sincronizas con el auto, como sea que vayas manejando. Tu teléfono no consume energía, no tienes que tenerlo prendido y vas todo ese tiempo escuchando la palabra, en vez de ir perdiendo el tiempo. Estás durante el día haciendo alguna actividad, lee algún versículo y medítalo. No es de que estés todo el día ahí con la Biblia, pero es estar meditando en ella. Yo, por ejemplo, el día de hoy he estado meditando en Hechos 2, 42 al 47, la última parte que dice que la iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo, porque es lo que voy a predicar el domingo. Y hubo momentos en los que me pude poner a leer físicamente, pero hubo momentos en los que estaba haciendo otras cosas y al mismo tiempo estaba meditando en ese versículo, cómo se aplica, cómo otros lo vivieron, cómo desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios sirvió a su comunidad, cómo lo hizo el Nuevo Testamento, cómo lo podemos hacer nosotros. Entonces es tratar de entender en el mundo que vivo y no permitir que nada sea un pretexto que me desconecte de Dios, sino al contrario, buscar siempre un buen pretexto para estar en contacto con la palabra de Dios. No estoy diciéndote, queriéndote poner una carga en los hombros de ahí y tienes que 2 horas estar memorizando. Si puedes, qué bueno, pero empieza con 10 minutos, súbele a 15, luego a 20, como en cualquier disciplina deportiva. Va incrementando poco a poco, pero empieza de algo que es mejor que nada. Empieza de algo que es mejor que nada y ese algo medítalo. Aunque sea un versículo, pero velo meditando durante el día. Y es mejor que sea uno meditado y bien aplicado a que sea toda la Biblia solo memorizada y que no apliques nada y que no vivas nada como los fariseos, ¿no? Instructores y maestros de la ley, pero con vidas totalmente hipócritas. Entonces tampoco se trata de eso. Se trata, querido hermano, de entender esto. Como te lo he dicho muchas veces y con esto concluyo. No es de que tienes que leer la Biblia, aleluya, porque si no te cae el rayo del cielo, no. Es que necesitas leerla. Te he puesto el ejemplo de la comida. Nadie, por más ocupado que esté, dice, ay, llevo 3 días que no me da tiempo de comer, ¿verdad? Porque sabes que si no comes tu cuerpo no funciona, que necesitas el alimento para hacer todo lo demás. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que entender mi espíritu, mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones, mis convicciones, toda mi vida, así como mi cuerpo físico no funciona sin comida, mi vida no funciona sin la palabra de Dios. Y como David decía, como la sierva brama por las aguas, refiriéndose a cómo la sierva se para de madrugada a beber, no porque la mandan a beber, sino porque ella tiene sed, y el agua no es un mandato, es una necesidad para saciarle. Así dice David, brama por ti el alma mía. Entonces tenemos que entender esto y aquí concluyo este mensaje. Quitémonos de nuestra mente, ay, tengo que leer para ser un buen cristiano y escuchar para ser un buen hijo de Dios. No, es hacer conciencia de esto. Señor, no voy a tener la fe que necesito para enfrentar este mundo sin tu palabra. No es de que tengo, es que necesito que aprender de ti, necesito estar en contacto contigo, necesito tu dirección, necesito tu consejo, necesito tu sabiduría, necesito tu promesa en adversidad. Señor, sin ti mi alma desfallece. Y eso que nos lleve a entender esa necesidad, y esa necesidad que nos lleve de todas las formas posibles, aprovechar todo el tiempo posible para estar en contacto con la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un cristianismo sin la palabra es un cristianismo sin fe, y un cristianismo sin fe no es cristianismo. Lo que a veces predicamos y lo que a veces vivimos no es cristianismo. En el cristianismo, el justo por la fe vivirá. Por la fe las personas son salvas y por la fe las personas siguen viviendo. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra. Sin la palabra no hay vida eterna ni la posibilidad de vivir esta vida. Quedémonos con esto. Los que no estuvieron desde el inicio, escuchen el mensaje que en unos minutos que termine la transmisión va a subirse allá a la página de Facebook de un servidor. Compártanlo con los demás.
y preguntémonos en oración, ¿cómo puedo hacerle, Dios, para aumentar mi contacto con tu palabra? Y cada que termines de aprender algo, pregúntale, ¿y cómo puedo aplicar esto a mi vida? Antes de despedirnos, mis hermanos, avisos. Nos vemos mañana. Mañana no los veo. Mañana predica el pastor Yoshi con matrimonios. Los esperamos todos los viernes, 7:30 de la noche. Jóvenes, matrimonios en un tiempo de alabanza en familia. Y a las 8 nos separamos en el mensaje de los teens, los jóvenes y los matrimonios en Vida Nueva para el Mundo Toluca. El sábado que viene nos vemos a las 5 de la tarde. Aquellos padres de familia que viven en Toluca, Metepec, sus alrededores, tendremos la junta informativa presencial en las futuras instalaciones del Colegio Daniel, que estaremos iniciando en el próximo ciclo escolar a finales de agosto, si Dios quiere. Si no vives cerca, apóyanos con tus oraciones. Si vives cerca, te recomiendo mucho que asistas, ¿verdad? Para que puedas conocer el lugar y un poco más del proyecto y que tengas toda la información disponible. La dirección está abajo de esta publicación. Cuando termines, te vas a mi página de Facebook y allá abajito vas a ver la publicación donde pongo el teléfono, donde puedes pedir la ubicación, donde viene la dirección y el link donde tienes que registrarte para asistir. El domingo nos vemos en cualquiera de nuestros 3 servicios. Estará el pastor Yoshi compartiendo a las 8:40 de la mañana y un servidor retomando la serie de Unamis, Una Iglesia con Poder, a las 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Y no se olviden, todas las mujeres, que la próxima semana iniciamos con nuestro Congreso de Mujeres, Florece. El tema es Reflejo 2023. Justamente dentro de 8 días inicia, jueves 25. Ya no hay boletos para la cena. Las que no se alcanzaron a inscribir, no se preocupen, pueden asistir el viernes y el sábado. Es entrada libre. Y pues bueno, más informes pueden buscarlos ahí en nuestras redes sociales, donde están los horarios, los invitados, las invitadas, etcétera, etcétera. Va a ser de gran bendición, no se lo pierdan. Y varones, estén atentos porque ya tenemos fecha para el Congreso de Varones a finales de julio, pero después del de mujeres les estaremos dando más información. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón si no hemos vivido por fe y buscado, Señor, que las personas sean salvas. Si tuvimos la buena intención de ayudarles en otras áreas, pero nos olvidamos de la prioridad que era salvar su alma. Ayúdanos, Señor, a entender la esencia de este mensaje, que es que la fe es lo que nos salva y lo que nos mantiene, Señor, viviendo después de haber sido salvos, y que no hay fe si no oímos tu palabra. Que eso nos lleve a hacer conciencia de lo importante que es tanto predicar como escuchar tu palabra, Señor. Guárdanos de ser soberbios intelectuales, llenos de conocimiento, sin aplicación del mismo, pero guárdanos de utilizar esto como pretexto para vivir en ignorancia. Que podamos con humildad reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, y buscar con hambre de tu palabra, pero no para envanecernos, sino para ser más sabios, para poderla vivir. Guíanos para que así sea hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, querida familia, nos vemos el sábado o el domingo, si Dios quiere. La próxima semana les aviso por mensaje con tiempo si tendremos o no jueves de Romanos, porque es la cena del Congreso de Mujeres. Yo no voy a predicar, pero estaré ahí presente, pues apoyando en lo que se requiera, ¿verdad? Espero que no me crucifiquen ni nada por el estilo. Y voy a platicar con mi esposa para ver si me puedo escapar en alguna de las oficinas de la iglesia y transmitir desde ahí, pero no tengo presente el programa, entonces no sé si es ahora hay alabanza o algo por el estilo, y si el sonido se vaya a infiltrar. Así que en cuanto confirme esto, yo les aviso por aquí, estén al tanto. Y pues bueno, que pasen bonita noche. Estamos despedidos y vamos a cenarnos unos riquísimos taquitos de cabra o de cabrito el día de hoy, ¿verdad? Algunos saben de lo que estoy hablando y los que no, ya luego pedirán revelación. Pero yo ya me estoy saboreando esos tacos de cabrito que van a estar buenísimos. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y estamos despedidos.